las plantas te van a mover, ¿sí? Ya. Te van a mover. Pero a veces sí te van a confrontar con cosas que no son muy agradables, pero siempre también te van a dar un sentimiento de liberación, de gratificación. Por eso es una medicina también, ¿sabes? Hay que trabajar un poco el negativo para dejarlo atrás, soltarlo y abrir el espacio a las cosas nuevas, las cosas positivas. Lo que se hace con el trabajo relacionado al PTSD, las plantas he notado que pocas veces van a ir a hacerte revivir el trauma específico. Parece que no hay tanta necesidad de ir a revivir ese trauma, pero van a trabajar en las emociones. Van a trabajar más en la liberación de las emociones. Es importante poder perdonarse de lo que he hecho en el ejército, en el combate, por ejemplo, pero también saber perdonar a los que me hicieron daño, porque cargan esos pesos con ellos. Y he notado que esa liberación que se hace a través del perdón es muy potente. Buenos días a todos, yo soy Annalisa Valeri, soy una investigadora italiana y hoy estoy acá con Arnaud Montaigne para hablar sobre un proyecto que él hará en este año en colaboración con el Centro Takiwasi para la curación de los veteranos de guerra. Correcto. Bienvenido. ¿Se puede hablarnos un poco del proyecto de los veteranos que harás acá y tu experiencia pasada también? Porque tú tienes mucha experiencia. Sí, mucha experiencia, sí tengo experiencia. Gracias por recibirme, Annalisa, esta mañana. Y sí, me llamo Arnaud, soy francés y vivo muchos años acá en Perú. Y estoy trabajando con veteranos desde unos 5 años. No fue un proyecto al inicio, es algo que realmente ha venido a mí y que he seguido y poco a poco se ha desarrollado. Entonces trabajo con veteranos y ahora queremos también trabajar con socorristas. Y es un paso adelante de hacerlo este año en Takiwasi, por el tema de la capacidad de este centro de trabajar de una manera muy profunda con el apoyo de psicólogos, de médicos, y ese tema es muy importante con todos los pacientes, pero en particular con veteranos y socorristas, de poder ir más allá, hacer un trabajo más profundo. Y este es el valor agregado de este proyecto en Takiwasi en relación a tu experiencia pasada. Justamente sí, eso es el valor agregado. Es la posibilidad de ir mucho más allá de lo que yo podía hacer antes en una estructura más ligera, más informal. Ahora hay una estructura que sí me permite avanzar con ese trabajo y promover una oportunidad para veteranos y socorristas de tener acceso a un trabajo que tiene mucho valor. ¿Puede explicarnos en qué consiste este proyecto que tú harás acá en Takiwasi? Los retiros van a ser de 2 semanas, más o menos. Es un trabajo que va a integrar varios aspectos. Vamos a hablar de 2 aspectos que son el trabajo con las plantas, la medicina tradicional amazónica, y el aspecto también, digamos, psicológico, psicoemocional. El trabajo con las plantas acá en Takiwasi está muy bien hecho porque respecta los métodos ancestrales, la tradición, y eso es clave en ese tipo de trabajo. El segundo aspecto, psicoemocional, digamos, es también muy bien hecho acá en Takiwasi por el equipo de médicos psicólogos que hay. Y ese trabajo se va a hacer de 2 maneras en los retiros, de una forma individual, entonces con sesiones individuales con cada participante, y de manera grupal, en talleres
talleres de grupos. En concreto, ¿qué harán las personas que vienen acá? La respuesta es muy simple. La única cosa que tienen que hacer es tener la intención de realmente querer sanarse. Es realmente la única cosa que nos importa, es la intención. Es tener la humildad y la honestidad de reconocer que uno tiene problemas, como todos somos humanos, pero querer realmente averiguar lo que pasa con él o ella misma y querer sanarse. Lo demás nos encargamos acá en Takiwasi de acompañarlos, de darle la estructura, la seguridad del trabajo bien hecho. Entonces pueden quedarse dentro de nuestras manos, les vamos a acompañar en todo el proceso. Lo que les pedimos es la intención de realmente querer hacer ese trabajo de manera seria. Quería preguntarte qué herramienta de la medicina tradicional se utilizan más en este proyecto para la curación, la sanación de los veteranos. Acá en Takiwasi trabajamos con varias herramientas, el baño de plantas, las purgas, las sesiones de ayahuasca, la dieta. Vamos a integrar todos esos conceptos y son herramientas que funcionan muy bien juntas. En muchos lugares, muchas veces solo vas a encontrar sesiones de ayahuasca, porque se vende muy bien, es muy comercial, pero no permite ir a un nivel de profundidad que se necesita para realmente resolver los problemas. Y acá en Takiwasi, el objetivo es realmente de ir a resolver el problema. Entonces, hay la necesidad de trabajar con esos elementos del proceso medicinal tradicional. No se puede, al final de mi experiencia, aislar esos elementos, se tienen que combinar. Utilizar sesiones individuales y de grupo juntos. ¿Por qué tú utilizas estos? ¿Cuáles son los ventajas de utilizar las dos herramientas? En mi experiencia, entonces más enfocada con el trabajo veteranos y socorristas, hay ese tema de armadura que he descrito en un artículo que he publicado. La armadura que han creado los veteranos es muy fuerte. Digamos que la persona que no ha sido en el ejército tiene también una armadura, se protege, pero el veterano la tiene mucho más amplificada. Entonces no abre su vulnerabilidad. Entonces las sesiones individuales me permiten a mí de abrirme también a ellos de manera individual y mostrarles mis defectos, mostrarles que yo soy un ser humano como cualquier persona, que nadie es perfecto. Y eso les da confianza. De confianza a abrirse a mí cuando no hay nadie alrededor y a soltar. Porque es muy difícil de ir a recoger la información. Y cuando están solos, ahí con alguien que muestra sus debilidades, sus defectos, se sienten más confortables. Pero poco a poco todavía se abren. Eso es las sesiones individuales. Las sesiones de grupo permiten también que ellos entiendan que no están solos con sus problemas, que todos tenemos problemas para resolver. Eso también les permite hay un tema de valorización, ¿sabes? Yo soy peor que los otros. Y cuando estás en grupo, notas que no estás peor que nadie, que todos estamos iguales al final. Los temas pueden ser diferentes, pero somos iguales. Como si las personas se pueden espejar unos en el otro, ¿no? En algunas cosas. Y eso es otro tema, es una adición de confianza que les da para poco a poco abrirse. Porque el objetivo al final de todo eso es de soltar la armadura de manera despacio y progresiva para abrirse, para soltar. ¿Hay características, cómo decir, de la historia de los veteranos que en tu experiencia encuentras como que se repiten? Hay un tema que
ha resaltado casi en todos los casos. Bueno, hay casos diferentes, cada uno es muy diferente. Claro. Pero hay una fuente que me parece, hay que estudiar eso más, de manera más profunda, y lo vamos a hacer con el grupo de investigación de Takiwasi. Pero de mi experiencia es el problema del tema familiar. Entonces, y eso resalta bastante con el proceso de las plantas. ¿Por qué se han ido al ejército? Porque el ejército representaba en un momento la única solución para escaparse de un ambiente familiar desastroso. Cuando digo desastroso, estamos hablando de abusos físicos muy fuertes, golpeos, fracturas, abuso de sustancias de los padres, abusos sexuales dentro de la familia. También muchos a veces son víctimas de esos abusos sexuales. Entonces es un ambiente familiar muy difícil. Y quieren escaparse de eso. Pero cuando están muy jóvenes, no tienen estudios, no pueden trabajar, es difícil conseguir un trabajo a esa edad. Ya. La solución se vuelve ir al ejército. Que es como una segunda familia, como si ellas la quieren como si sea una segunda familia. Tienes toda la razón. El ejército se vuelve como una segunda familia. Eso impacta también cuando salen del ejército. Porque ya dejaron la primera familia, encontraron una segunda familia y saliendo del ejército pierden esa segunda familia. Claro. Y aunque han creado su propia familia con esposa e hijos, a veces necesitan una guía para saber cómo construir una familia saludable. Estas personas muchas veces sufrieron muchos, tuvieron traumas. Hay temas que salen en sesiones de ayahuasca, en el trabajo con las plantas medicinales y también en las entrevistas, en tu experiencia. Sí, en ese tema es muy difícil para un veterano socorrista de abrir sus emociones. Es un trabajo que se hace de manera muy progresiva, justamente por esa armadura. Hay que romper la armadura de manera suave para no chocar al participante. Entonces las emociones por la armadura han sido muy tapadas, muy tapadas. Y en la vida diaria no salen las emociones. Ese es el tema principal. Entonces, aunque estamos trabajando con las plantas, las emociones tienen dificultades a salir. Pero se nota, en la mayoría de los casos, que hay dos emociones que salen. Uno es el miedo. El miedo es como algo que no ha sido una opción para ellos de vivir en el ejército. Porque si tienes miedo, no puedes llegar al objetivo. Claro. No hay espacio, no hay tiempo para tener miedo. Hay que actuar al toque para sobrevivir tú mismo y también para la responsabilidad que tienes para tu equipo. Y el miedo muchas veces resalta de la forma siguiente con las sesiones de ayahuasca. Es el miedo de morir. Claro. Que eso pasa para los que han ido al combate. Pero también el otro tipo de miedo es el miedo de dejar morir la persona que yo era antes para dejar el espacio a la nueva persona que yo necesito volverme. Entonces es más como una muerte psicoemocional, digamos, un cambio de persona. Dejar el pasado para poder abrir espacio para el futuro. Y esto también produce miedo, ¿no? Ese es el miedo de Claro. dejar a la identidad pasada irse. Y la otra, no sé si una emoción o un estado de ser, es el ego. Y el ego es muy fuerte para un veterano a quien le han dicho, eres un hombre, eres fuerte, lo has logrado. Muchas veces yo trabajo mayormente con fuerzas especiales, Navy SEALs, Rangers, Delta Force, y esa gente que ha llegado a un nivel muy alto en el ejército, tiene esa sensación de fuerza, nada me puede bajar.
Claro. Y ese tema de ego, el ayahuasca lo va a chocar un poco, diciéndole, necesitas tener humildad y honestidad, dejar el ego aparte, porque si no lo dejas aparte, no vas a poder ir de manera profunda. Tú hablaste del hecho que las personas no tienen emociones, ¿no? Esto es como en el ejército fue una cosa importante para poder hacer lo que tenían que hacer. Es también en el PTSD, en la diagnosis del PTSD, es como una de las cosas, uno de los síntomas, ¿no? No tener emociones, ¿no? Esto se llama alexitemia. Okay. Y esto es un problema porque las personas no tienen emociones en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en tu experiencia encuentras estas experiencias por los veteranos, esta puede crear problemas con la familia, con los amigos, y también el ego así fuerte puede crear problemas en la vida diaria, siempre según lo que viste tú. Sí, tienes toda la razón. Las emociones, no diría que no las tienen. Las tienen, pero no la pueden hacer salir. Y la quieren expresar. Como si están por dentro. Está por dentro y no saben cómo expresarla, porque no siempre, pero durante mucho tiempo les he enseñado a guardarlas. Entonces no saben cómo hacerlas salir. Y la gran mayoría de ellos tienen esos problemas. Y es importante para ellos resolver ese tema porque quieren compartir emociones con su esposa, su hijo, poder simplemente, son cosas simples, abrazar a su hijo, compartir con su esposa, evitar ponerse de cólera, porque guardar las emociones muchas veces que crea una frustración, autofrustración, y entonces eso resulta en cólera. Y a veces no es cólera en contra de los otros, es cólera en contra de ti mismo. Entonces tienen cólera contra ellos mismos, pero no saben cómo resolver eso y no saben al mismo tiempo cómo expresar sus emociones. Eso sí, es un tema muy común que he visto. Y los que tienen más honestidad y humildad con respecto a ellos mismos, saben expresar esa falta que tienen. Y saben expresar la necesidad de poder resolver ese tema, que es el más importante para ellos. ¿Por qué? Justamente porque han dejado la primera familia, la segunda familia, y quieren mantener esa familia nueva que han creado con la esposa y los hijos. Es la familia que se vuelve la más importante de todas. Una de las maneras que ellos tienen de escapar a esa frustración es de juntarse con los veteranos como amigos de manera social, porque con ellos sí saben expresar esos problemas. Se siente como una hermandad. Son hermanos. Y con ellos sí se sabe expresar esa cosa. Pero eso no es suficiente. Hay que saber hacerlo en la familia. Claro, sí. en nueva vida, ¿no? Porque estos de los veteranos es la vieja vida. Y estos, sí. En el artículo que tú escribiste, tú hablas del hecho que esta curación no es solo dolorosa, ¿no? Es también, ¿cómo decir?, liberadora algunas veces. Y también tú dices que, por ejemplo, no siempre la persona tiene que enfrentarse con los traumas, ¿no? ¿Puede hablar un poco de esto y vamos a concluir? Sí. El trabajo con las plantas no es fácil. No voy a mentirlos, no es fácil. Por eso la intención, como lo hemos mencionado al inicio, es importante. Porque hay que querer, ¿ya? Y las plantas te van a mover, ¿sí? Te van a mover. Pero a veces sí te van a confrontar con cosas que no son muy agradables, pero siempre también te van a dar un sentimiento de liberación, de gratificación. Por eso es una medicina también, ¿sabes? Hay que trabajar un poco el negativo para dejarlo atrás, soltarlo y abrir el espacio a las cosas nuevas, las cosas positivas. Lo que se hace con el trabajo relacionado al PTSD, las plantas he notado que pocas veces van a ir
a hacerte revivir el trauma específico. Parece que no hay tanta necesidad de ir a revivir ese trauma, pero van a trabajar en las emociones. Van a trabajar más en la liberación de las emociones. Y puede ser que a veces vas a revivir una emoción relacionada con el trauma, pero no el mismo trauma, no la experiencia que has vivido. Puede surgir, nunca se sabe. Pero de mi experiencia, más el trauma, entonces el trauma de miedo de morir, por ejemplo. Otros tipos de emociones. ¿Cómo se dice? La tristeza, la culpa. Esas cosas sí van a resurgir. Pero sin necesidad de ir de manera dura a vivir el trauma. Sí, porque una de las cosas que se dicen que cuando una persona está muy traumatizada, esto de vivir el trauma es como volver atrás con la misma intensidad, ¿no? Y muchas personas evitan esto porque es demasiado fuerte, ¿no? Sí. Con las plantas no pasa esto. Puede pasar, ha pasado de manera muy rara conmigo, muy raramente. No. Te hago una última pregunta porque tú hablaste en el artículo también del perdón. Sí. Es una cosa que puede pasar, sea una herramienta que una emoción, ¿no? ¿Qué es esto en tu experiencia? Perdonar, para regresar a la razón por la cual muchos han ido al ejército, es el ambiente familiar, que ha sido muy tóxico, destructivo. Y entonces, ese es un primer ambiente. El segundo ambiente ha sido el ejército. Para los que han ido al combate y que han tenido que hacer cosas que van en contra de la protección de la vida, para decirlo así, ese es el segundo ambiente. En los dos ambientes es importante poder perdonarse de lo que he hecho en el ejército, en el combate, por ejemplo, pero también saber perdonar a los que me hicieron daño. Porque cargan esos pesos con ellos. Y he notado que esa liberación que se hace a través del perdón es muy potente. Lo he probado al inicio, cuando he empezado a trabajar con veteranos, para ver si eso podía ayudar, de acuerdo a la información que recibía de los veteranos. Entonces he decidido probarlo y he visto que funcionaba. Y más allá del perdón, una vez que uno empieza a saber perdonarse y perdonar a otros, ¿qué se hace? Se deja ir y se va adelante. Y lo importante en el proceso de curación con las plantas es también de saber integrar ese proceso después en la vida diaria. Y eso se hace de manera muy sencilla, con pequeñas cosas que se implementan cada día. Yo creo muy sencilla, pero también que pueden, como decir, permitir que las personas encuentren un sentido nuevo, ¿no? A la vida, un sentido que es psicológico, emotivo, pero también existencial y también algunas veces como espiritual. Esto me parece importante. Yo te decía en una conversación que hicimos que hay un texto, ¿no? De veterano del Vietnam que para, como decir, curar sus malestares profundos, pido perdono a los familiares de las personas que hice mal, ¿no? Él hizo mal a muchas personas. Y esto se volvió a ser su recorrido de vida, ¿no? Él cambió mucho su vida con esta cosa, ¿no? Yo creo que el perdón es como también encontrar un sentido más. Algunos lo pueden encontrar en la vida diaria, algunos otros pero tiene que ver con algo de espiritual. No sé qué tú piensas de esto. Sí, el perdón, yo pienso que se necesita un desarrollo personal, espiritual, para poder perdonar. Porque perdonar realmente viene del corazón, no es algo mental, el verdadero perdón.
Claro. Entonces se necesita creer en el perdón que estás dando a otro o a ti mismo. Y eso permite dar espacio a un sentido de la vida después. Yo he notado en mis experiencias personales, cargando mi mochila de experiencias difíciles, ¿sabes? Trabajando con plantas, la única manera de dar espacio a un nuevo yo y un nuevo sentido es de vaciar mi mochila de esas cosas pasadas, pesadas. Y cada vez que vacío mi mochila, puedo llenarla de cosas nuevas, buenas. Y el perdón permite apoyar en vaciar la mochila. Ok, te agradezco mucho de toda esta explicación. Gracias. Espero que sea interesante, que había hecho interesantes para las personas que, no sé, buscan curación por sus malestares, por los familiares y también por quien investiga sobre este área que es muy interesante, ¿no? Muchas gracias.